Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a otro evento de Iniciador Montevideo. Iniciador es una comunidad de emprendedores surgida en España que actúa hoy en día en más de 60 ciudades. La misión de Iniciador, el objetivo es fomentar el concepto de emprendizaje, que es aprender a emprender, que es un poco una práctica, ¿no? Si uno la practica de niño, después es como andar en bicicleta, es más fácil en la vida adulta. Y aquí, colega iniciador, con quienes fundamos Iniciador en Montevideo, con Maximiliano de Muro, un joven emprendedor serial, como hay asesinos seriales, Maximiliano es un emprendedor serial, y en unas actividades él viajaba mucho a España, estaba un poco parte allá, parte acá, y eso fue lo que motivó la traída de Iniciador. Y una de las actividades que Iniciador hace justamente para fomentar este concepto de emprendizaje es traer las historias vivenciales, reales, las historias de vida de individuos que han emprendido en distintas etapas de su vida, y a través de esa experiencia y del diálogo con la gente que comparte esa historia, también ayudar a transmitir experiencia y que la curva de aprendizaje sea menor. Y hoy hemos invitado a esta charla a Daniel Goldman. Daniel es un uruguayo que vivió varios años, 16 años en Israel, estudió allá, trabajó allá, emprendió. ¿Qué tal? Estuvo también en el ejército israelí, no adentro de una oficina precisamente, sino adentro de un tanque, con lo cual también es muy interesante esa experiencia, y vamos a comentarla junto con Ron Gesterfeld. Ron es el cónsul de Israel en Uruguay, y he invitado a ellos dos justamente a raíz de un libro que recomiendo su lectura, que se llama Israel, the Startup Nation, justamente que muestra cómo Israel, un país tan pequeño, varias veces más pequeño en territorio que Uruguay, por ejemplo, nosotros que siempre nos quejamos de que somos un país chico, el paisito, y tenemos esa cultura de cosa chica. Israel está algo así como 6 veces más pequeño que Uruguay en territorio, está en un lugar inhóspito desde el punto de vista climático, inhóspito desde el punto de vista de vecinos. Nosotros nos quejamos de que los argentinos nos cerraban el puente con 4 viejas en unas sillas playeras, y yo digo, estar ahí sentado y que te tiren misiles Scud, ¿no? Es más grave que te pongan cerrar un puente con sillas. Y aún así, en ese contexto, hoy Israel es el Silicon Valley de Medio Oriente. Recoge inversiones, recoge a las empresas tecnológicamente más avanzadas, ha logrado generar una comunidad entre empresas, inversores y universidades muy destacada. Y creo que Uruguay tiene mucho que aprender. O sea, si queremos realmente ser, como se dice por allí, un país de primera, una buena manera de tener un benchmarking es con esos países que realmente han hecho cosas interesantes. Y entonces vamos a ver cómo esta experiencia de Israel, de sus sistemas, de cómo la cultura, ¿no?, de israelí, del pueblo judío también. Por eso yo me traje un libro que me ayudó mucho a entender todo esto. Que si tienen tiempo y ganas, porque no son 4 páginas, que es la historia de los judíos, para ver ese espíritu emprendedor, esa cultura de hacer las cosas con calidad, de elevar las miras, también es parte de esto, y creo que es bueno que todos lo conozcamos. Así que le voy a pedir a Ron que primero nos dé un poquito un pantallazo general, porque vamos a ir medio charlando de esto. De un poco de Israel, de algunas cifras, algún poco de contexto, para ubicarlo. Así que Ron, bienvenido, y a ti también, Daniel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Primero quería hacer una corrección. Daniel no es uruguayo que vivía en Israel, es un israelí que ahora está en Uruguay. Mirá vos, me cambió la cosa. Somos israelíes, somos así, todo es nuestra. Entonces, primero quería no solo agradecer, es una alegría, un honor para mí estar aquí y presentar mi país, pero me alegro mucho que realmente vinieron tantas jóvenes, todos son jóvenes acá, yo veo, jóvenes puede ser 20, puede ser 60, es todo en la cabeza, nosotros decimos israelíes, y es realmente me emociona mucho y es un honor. Te voy a hablar un poco sobre hechos, datos, porque a veces hablamos sobre Israel como Startup Nation, pero también no todos saben. Es un país
no poquito, muy lejos, es una cultura diferente, una zona diferente en el mundo, en el Medio Oriente. A veces cuando están hablando conmigo sobre Israel, están hablando lugares religiosos, centro religioso muy importante para judaísmo, cristianismo y islam. Saben los paisajes, pero no saben sobre el desarrollo tecnológico, la cultura de emprendedurismo. Entonces, perdón. ¿Ahora está bien? ¿Todo me pueden escuchar? Gracias. Entonces, bueno, Startup Nation, de nación de las empresas jóvenes, las naciones de las empresas. Guillermo decía ahora que es el centro de desarrollo más importante de Silicon Valley en el Medio Oriente, pero no solo en el Medio Oriente, a nivel mundial. Dicen, según los encuestas, que es el lugar más emprendedor en el mundo luego del Silicon Valley en California, en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo funciona eso? Dale. Ok, un poco hechos reales. La capital de Israel, si ustedes conocen, Jerusalén. Los idiomas oficiales hebreo y árabe. Guillermo estuvo leyendo sobre la cultura judaica, pero los emprendedores israelíes no solo judíos. 20% de la población son árabes, la mayoría musulmanes, y están 100% involucrados de esa cultura, digamos, de emprendedurismo. No son lejanos, no son estar atrás. Por ejemplo, hay una empresa muy importante, voy a mencionar después, que se llama Iscar, que fue comprado por Berkshire Hathaway del inversor americano Warren Buffett. 20% de los empleados técnicos, ingenieros, son árabes. Es democracia. Ustedes pueden ver que la población hoy en día es un poco cerca de 8 millones de habitantes, no 7,5. Superficie 8 veces menos de Uruguay. Es el tamaño del departamento de Tacuarembó, un poco más. PBI per cápita alrededor de 35 mil dólares per cápita. Es alto para un país como Israel, un país en una zona poco problemática, y un país muy chico. Es más que España, por ejemplo, de Portugal, es alrededor del PBI de Italia. Estamos hablando de un país con una historia muy chica, muy buena. Uruguay, si no estoy equivocando, es alrededor de 11 mil dólares. Índice de desarrollo humano, no sé exactamente qué significa ese índice, pero dicen que Israel es el puesto 17 en el mundo. Desarrollo humano es alguna mezcla de índices como expectativa de vida y nivel de salud, nivel de educación. 17 es más que Francia, por ejemplo, según los encuestas de 2011. Francia, que es un país muy grande. Seguimos. Bueno, algunas evidencias. Es interesante. Ok, ejemplos de innovación israelí. Algunas de las invenciones israelíes de los últimos años. Ustedes todos conocen el pendrive, Disk on Key. Es una invención de una empresa que se llama SanDisk, ¿verdad? Del centro de Israel. Este Pilcam de una empresa israelí que se llama Given Imaging, que se toma para tomar fotos dentro de su estómago. Se usa acá en Uruguay también. Primera vez que lo veía fue hoy en el hospital de clínicas acá. Es impresionante verlo en todo el mundo. Y hay otros interesantes. Algunos instalaciones médicos y mucho más. Pendrive, sí. Pendrive, tomate cherry, por ejemplo, es una invención israelí de los años 70 en la Universidad Hebrea de Facultad de Agricultura. Ok, mapa del Israel como un centro de innovación y de las empresas de tecnología. Pueden ver el norte, vamos a hablar norte-sur, pero es un país muy chico, entonces es un barrio muy chico, pero ustedes pueden ver que todos los multinacionales importantes, no solo que están en Israel, pero no solo como centro de venta y distribución.
como centros de investigación y desarrollo. Vamos a ver, por ejemplo, Google, que tiene 2 centros de desarrollo en Israel, Intel, que tiene 4 centros de investigación y desarrollo en Israel, SAP, Intel, Teva, que es la empresa más grande en el mundo de medicamentos genéricos, es una empresa israelí. Checkpoint, si ustedes conocen del sistema de firewall más avanzados en el mundo, y mucho más. Hola. Lo que justamente dice Ron, que ahí están los centros de desarrollo, no es que tienen un call center en Israel. En el libro mencionan todos los casos de que los equipos israelíes de desarrollo de las tecnologías de Intel, de IBM, etcétera, muchas de las innovaciones de estas que mencionamos importantes surgieron de esos equipos. ¿Ah? ¿Y por qué ahí? Bueno, porque después vamos a ver cómo las universidades son las que también proveen, ¿no?, de la gente, etcétera. Entonces, bien interesante. Bien. Otra cosa que quiero mencionar con respecto es que los costos de un ingeniero científico israelí son muy altos. Son paralelo equivalente a los ingenieros americanos. No vayan a Israel como vayan a India o China por los costos de sueldos de los ingenieros locales. Miren, que estamos hablando de una fuerza de labor muy calificado, avanzado y emprendedor. Es importante decir. Es otro ejemplo que los primeros centros de investigación y desarrollo del Apple Internacional están en Israel, lo formaron en 2012. Primera vez que Apple sacó los centros de investigación de Estados Unidos, de Silicon Valley y los otros áreas a Israel, como otros, como Microsoft, por ejemplo, que tiene centros de desarrollo de investigaciones. Los primeros lo pusieron en Israel. Algunos de los adquisiciones y fusiones significantes que fueron a Israel los últimos años, HP, que compró una empresa israelí, se llama Mercury, 4.500 millones de dólares, 4.500 millones de dólares. Y hay muchos otros. Ustedes pueden ver Iscar de 4.000 millones de dólares. Es una empresa del cuchillos industriales, no es software. Que Warren Hathaway, Warren Buffett, que siempre tenía una política nunca comprar, nunca invertir en una empresa fuera de los Estados Unidos. Lo hice primera vez en 2006 en Israel, durante una guerra que teníamos a su vez en Líbano, pero vino a Israel y decidió comprar a pesar de los riesgos que hay, el peligro que hay alrededor. Cohetes y misiles cayeron a su vez todo el norte de Israel, donde están las fábricas de esa empresa, y decidió, no importa, yo voy a comprar, y hay mucho más en camino. Ok, algunos más datos de propaganda, digamos, que Israel es el país donde están cotizando más empresas, bolsa de valor de empresas de tecnología en Estados Unidos, de Nasdaq, más que todas las empresas europeas y chinos y japoneses en conjunto. Mayor número de startup capital del mundo. Pueden ver, solo una cifra interesante, que casi 50% de la exportación israelí es alta tecnología, es conocimiento. Entonces hace 30, 40 años la mayoría de las exportaciones israelíes, a pesar el hecho que somos un país desértico, era agricultura o diamantes también. Hoy en día casi 50% son conocimiento, alta tecnología, propiedad intelectual, algo que creo que es muy impresionante. Y puede ver una mapa de startups israelí, que puede ver los azules que están en todo lado, en todas áreas del país. No están en un lugar en el centro, están divididos a todo lado, sur, norte, igual es un país muy chico.
un caso de éxito interesante que realmente empezó ese corriente de startups israelí. A su vez, en 1998, la empresa americana más grande de Internet, American Online, hizo una compra de una empresa israelí chiquita de 4 jóvenes que la fundaron, que se llama Mirabilis, que inventó una software de mensajes, ¿cómo se llama? Sí, mensajes, ¿cómo? Instantáneos, instant messaging, en 400 millones de dólares más. Y están pensando que no es una fábrica grande, industrial, que también hay muchas en Israel. Realmente es la leyenda que estaba en un garage de 4 jóvenes que ni tuvieron, y por supuesto que luego no lo precisan, la licenciatura o tecnicatura, que inventaron a su vez una empresa muy chica en su garaje y lo vendieron en 400 millones de dólares. Hay que recordar igual que era una época del startup en todo el mundo, de la época del dot-commerce en Estados Unidos, y a partir de ese caso, el hecho que se puede lograr algo tan grande con tan pocas herramientas impactó mucho todos los startups israelí. Luego de ese caso, cada segundo israelí, no importa si era del ingeniero, si era un joven que trabaja en un café, un mozo en un café, todo lo que quisieron saber, todo lo que querían ser, un startupista, digamos, un emprendedor que va a vender su empresa en 400 millones de dólares. Algunos lo hicieron en mucho más, pero era un marco de esa época. Bueno, corta historia, es del libro también. Guillermo hizo esa presentación, fue muy bien, muy interesante. Corta historia, grandes problemas de seguridad y escasos recursos. Es interesante porque esos factores a veces están, a veces no están. En Estados Unidos no están, el peligro, guerra y eso no está, pero aún, y en India tampoco, o no está en todo ese país gigante, pero se puede lograr ese tipo de objetivos sin tener esos, digamos, factores que están alrededor del país, pero Israel aprovechó lo que tenía a su vez. Bueno, factores culturales. Un poco como Uruguay, Israel es un país de inmigrantes. La mayoría de los uruguayos, si no estoy equivocando, son de origen español o origen italiano, es verdad, ¿no? Israel, también un país de inmigrantes de más de 70 orígenes. Yo siempre puedo dar mi caso personal, que mis padres, mi mamá es de origen de Bulgaria, nació en Bulgaria, mi papá nació en Polonia, mi esposa Ifat, sus padres nacieron en Irak. Entonces vinieron luego de la fundación del Estado de Israel en 1948, llegaron un corriente muy grande de los inmigrantes de todo lado. En los años 90, luego de la caída de los muros de hierro del exterior Unión Soviética, vinieron como 1 millón, la mayoría judíos de origen ruso. Durante 3-4 años estamos hablando, tenemos que absorber los inmigrantes. Los inmigrantes vinieron con sus capacidades, su experiencia, su educación. Rusia, por ejemplo, que vinieron ingenieros muy calificados que en Rusia no había una cultura de startup, de emprendedurismo. Aquí primera vez realmente pudieron sacar sus talentos afuera y formar startup y trabajar en empresas de alta tecnología, y realmente es una de las razones de cultura tan exitosa del emprendedurismo. Vinieron de ese crisol feliz de inmigración en Israel. Necesidades como 60% del tierra israelí de superficie es desierto según las condiciones climáticas. Entonces siempre tenía que buscar soluciones para el problema, y por eso sistemas de riego más avanzado, riego por goteo, están de origen israelí. También acá en Uruguay están en todo lado, todos los campos, empresas como Netafim, como NAN y otras. Son varias de las razones.
impacto cultural de ejército. Es interesante que en Israel, Daniel va a contar un poco, el servicio militar es obligatorio. Hombres 3 años, mujeres 2 años, y lamentablemente estamos en una zona un poco complicada, tenemos conflictos militares, bélicos, guerras a veces, donde jóvenes de 18 hasta 21 años, y también mujeres, estamos hablando de 20 años, tienen que estar en esta situación complicadas, y en esa situación tienen que tomar decisiones a veces de life and death, digamos, de vida y muerte, no todo por supuesto, pero en todas las áreas, todas las zonas del servicio militar hay que tomar responsabilidades que no son obvias para jóvenes en esa edad, que la mayoría acá, por ejemplo, si van a trabajar o van a estudiar en universidades, cuando están hablando acá sobre dónde voy a hacer mi licenciatura o tecnicatura, si en la ORT o la UDELA, o la UDE por supuesto, en Israel están hablando dónde voy a pasar mi servicio militar, si va a hacerlo en una unidad de élite, una unidad de tanques como hizo Daniel, o una unidad de computadoras, una unidad de alta tecnología que hay bastante en Israel. Entonces se afecta mucho de la cultura en general. En ese sentido quiero decir algo que escribió Guillermo en su columna en Búsqueda, que hay muchos militares uruguayos que también tienen mucha experiencia, si es en las fuerzas de paz en Haití y en Congo, que realmente vienen con ese tipo de experiencia, y yo creo que hay que aprovechar esa experiencia que ellos tienen para realmente lograr una cultura de desarrollo de emprendedurismo. Y creo que hay que dar este tipo de charlas también a los militares. Tal vez ellos no saben, ellos no conocen cómo un enfoque de sus talentos y sus experiencias. Culpa de Hierro, pues Daniel quiere hablar un poco sobre eso, que es un sistema de protección contra misiles y cohetes, la única que funciona, invitaron a Israel con financiamiento parte israelí, parte americano, que en la última operación bélica que tenemos contra los terroristas de Hamas, lo usamos mucho y salvaron mucha vida de los civiles israelíes en el sur de Israel y también en otros lugares. Universidades, educación, voy a mencionar un poco. Israel tiene 8 universidades públicas, y como 30 hoy en día privadas, pero en Israel las públicas son los más importantes, los centros de desarrollo y conocimiento. 3 universidades están en los 100, según las listas, según las encuestas, en los 100 más importantes. Universidad Hebrea de Jerusalén, el Technion, que es universidad tecnológica, como van a formar en un UTEC acá en Uruguay. Instituto Weizmann, que también es un referente mundial, dicen que afuera de Estados Unidos es el centro tecnológico científico más importante del mundo. Entre esas 3 universidades, Israel ganó. Recibió 6 premios del Nobel en las últimas décadas. Todos científicos de física, química y economía igual, sí, ¿no? Bueno, economía es matemática, todos saben, pero sí, como matemático tienen que decir. Y creo que la educación es muy importante, no falta acá. Yo cuando estaba hablando de Uruguay, yo conozco durante mi servicio acá, en la UDELA y la OT, hay muchos avances, y los estudiantes y los ingenieros que salen de esas universidades acá, privados y públicas, son muy calificados. Entonces, ese tipo de razón, ese tipo de objetivo de universidades israelí, no voy a decir que son mejores. Los ingenieros son igual, los estudiantes son inteligentes iguales. Entonces, no hay razón no llegar a esos objetivos también acá en Uruguay con tiempo y con un poco diferentes culturales, creo. Tal vez voy a seguir después, pero no quiero robar el tiempo de mi colega acá, Daniel. Entonces, Daniel,
Muchas gracias, Ron. Interesante todo este, ¿no?, paneo, porque me quedo con esto último que decía Ron, es decir, el israelí, que genéticamente tiene más neuronas que nosotros, las universidades, uno cree que está bien, es verdad, puede ser que haya mejores docentes y uno aprenda un poco más, pero no puede ser esa diferencia tan enorme para meter no sé cuántos premios Nobel. Tiene que haber otro contexto de estímulo, de fomento. Nosotros en las clases uno pregunta, ¿no?, el ejemplo, por eso las charlas estas de iniciador de contar historias. Cuando vos ves que 4 pibes en un garaje, que muchos de ellos en un país chico, todos nos conocemos, metieron 400 millones de dólares, pueden pasar dos cosas: que quieras seguir esos pasos y que eso te motive, o la gran yoruba de decir, tuvo suerte, ¿no?, tuvo algo. Entonces, creo que eso viene bien interesante. Y me gustaría, Daniel, que vos, que has vivido, que has estado en las universidades, que sos un matemático, que tenés una formación científica fuerte, que estuviste en el ejército, ¿cómo se vive más allá de las estructuras, más allá de tener un profesor mejor o peor? ¿Cómo es el día a día? ¿Qué se habla en la cantina de la facultad? ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen esos muchachos? ¿Qué son los temas que están arriba de la mesa? Porque en definitiva las conversaciones del día a día es lo que hace que luego enfoquen hacia un lado o en otro. Contanos un poquito por ese lado y luego seguís con tus... Hola, buenas noches a todos. Como ya me presentó Guillermo, Daniel Goldman, viví 16 años y medio en Israel. Empecemos por la cantina de la universidad, como pidió Guillermo. Irónicamente tu pregunta viene bien, porque una de las cosas más importantes que creo que tiene la educación en Israel es la parte de la mentoría y el coaching. Y justo en la cantina de la universidad se daban muchas situaciones en que alumnos de tercer año de universidad o que estaban haciendo sus maestrías se sentaban con alumnos del primer año o segundo año y hacían más que nada como de consejeros, o los ayudaban a solucionar sus problemas de matemáticas, en mi caso, sus problemas en otras materias que tengan, dándoles, digamos, no solo consejos, sino también tipos de clases particulares, y con esas clases particulares recibiendo también puntajes universitarios. Eso pasaba, por ejemplo, en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En el Technion pasa lo mismo, eso lo sé por mi esposa, en el resto de las universidades no sé, pero yo sé que a mí, como experiencia de estudiante universitario recién llegado de Uruguay, con falta idiomática y entrando en un mundo de las matemáticas bastante teórico y duro, para lo que, si bien fui muy capacitado desde Uruguay, ese tipo de asesoría y mentoría me ayudó muchísimo a pasar todas las trabas de los estudios y las dificultades, como para terminarlo bien. Y eso pasaba en la cantina. El café en general lo tenía que invitar yo, porque él ponía las horas gratis, ¿no? A nivel universitario tuve la suerte de estudiar con 2 premios Nobel, por eso destaqué que eran matemáticos. Ellos se dedicaron como yo a la parte de teoría del juego y la aplicaron en la economía, que es la parte más fácil de aplicar la teoría del juego. Y los primeros chispazos de emprendedurismo se ven ya en las universidades allá, pero como resultado. Pero en realidad vienen mucho antes, ya a los 15, 16 años, como planteaba Ron, cuando los uruguayos están pensando en qué van a estudiar, los israelíes están pensando en a qué parte del ejército van a ir, porque es parte muy cultural allá, sean judíos o no judíos. Algo que la mayoría de la gente no sabe es de que casi el 15% de los soldados israelíes no son judíos, son musulmanes, drusos o cristianos, y son parte totalmente igualitaria de lo que es la participación en el ejército o en la ciudadanía. Van a capacitarse, y un lindo ejemplo es el ejemplo de la empresa Intel, que la mencionó Ron, en Kiryat Gat, que es una ciudad del sur que recibe bombardeos desde Gaza constantemente, o el caso de Amdocs en Sderot, que los propios empleados de esas multinacionales inmensas apoyan diariamente, ayudando en localidades de los municipios a alumnos de entre 12 y 15 años a que puedan sortear sus dificultades y aprender, por ejemplo, técnicos en HTML o otros tipos de tecnicaturas en computadoras. Yo tuve la suerte de trabajar durante 2 años, poco antes de venirme, con la empresa Intel en Kiryat Gat y con Amdocs en Sderot, armando lo que se llaman las comunidades de estudio enriquecedoras. Y el caso de Amdocs es gracioso porque en una noche sola, los alumnos y padres de esos alumnos con empleados de la empresa Amdocs crearon una comunidad de estudios que tenía 200 computadoras, armaron el edificio con constructores
con prefabricado, y a la mañana siguiente vinieron los alumnos y como que ese edificio siempre hubiera estado ahí. Toda esa plata fue invertida por las empresas privadas, ninguna monedita fue puesta por el Estado, y esos incentivos vienen muchísimo por parte de los entes privados. El Estado de Israel ayuda muchísimo en lo que es facilitar que esas cosas pasen, pero la mayoría de las inversiones de riesgo son realizadas por entes privados. Más del 70% de la inversión de riesgo anual es hecha por entes privados. El año pasado 45.000 millones de dólares fueron invertidos, de los cuales 12.000 pertenecían a entes públicos, todo el resto viene de entes privados. Y el dato que a mí más me sorprendió es de que casi un 20% de eso, parte de los entes privados, venía de pequeñas y medianas empresas. Algo que ayuda muchísimo a que Israel sea un país innovador y emprendedor. Quizás gracias a eso yo tenía mucho trabajo allá. Yo me dedico a la parte de innovación, de desarrollo de nuevos productos y servicios, y como hay muchísima inversión en la parte empresarial, constantemente se están desarrollando nuevos productos y nuevos servicios. Les cuento un poquito que esa es la razón por la que vine a Uruguay, para tratar desde Uruguay llevarlo hacia toda Sudamérica y ayudar a que se desarrollen nuevos productos y servicios. Pero si ya dejamos la cantina y les hice una antesala, les comento que estuve en el ejército, en el cuerpo de tanquistas, y lo más importante que me pasó en ese lugar fue que pasé casi 6 meses desarrollándome como líder, aprendiendo cómo gestionar, aprendiendo cómo liderar, aprendiendo a entender situaciones de riesgo y cómo afrontarlas, aprendiendo a tomar responsabilidades. Y como yo, otras muchas personas, muchos de ellos de estado socioeconómico totalmente distinto que el mío, millonarios o quizás hasta chicos de la calle, que fueron por programas de capacitación y de absorción en el ejército de manera adecuada, capacitados para que eso lo puedan hacer. Y todas esas cosas permiten que a la hora de la universidad, cuando se ven los primeros chispazos del emprendedurismo, salgan hacia adelante. Y la falta de aversión al riesgo es una parte bastante arraigada en lo que es el día a día en Israel, ¿no? Entonces, muchos se permiten emprender, lo que lleva a que Israel no esté entre los primeros del mundo en emprendedurismo, sino que sea el primero del mundo en cantidades de emprendedurismo. Que lleva a Israel a que esté entre los primeros 13 países del mundo en cantidad de publicaciones académicas. En patentes, creo que en todas las ensaladas, como comentó Ron, están todos comiendo las tomates cherry, que una de las razones por las que fueron inventados en la Universidad de Jerusalén es para tratar de ahorrar agua. Una de las cosas que más hace falta en Israel es agua, entonces la gente quiere comer tomate, el tomate grande necesita demasiada agua, un tomate chiquito necesita mucho menos, y después un emprendedor ayudó a ese profesor académico a que esa semilla de tomate fuera llevada primero a Europa, después a Estados Unidos, y hace pocos años llegó también a Uruguay. Y ahí entra el vínculo de nuevo, academia, empresa, Estado. Es un vínculo constante, porque la mayoría de los países del mundo, y en Israel no es diferente, los académicos que se dedican a investigación se quieren dedicar a investigación y no necesariamente les interesa entender cómo emprender un proyecto. Y esa asociación entre lo que es una empresa con inversiones privadas y el apoyo a un laboratorio con inversiones públicas y las facilidades que el Estado proporciona para que eso se pueda hacer sin demasiada burocracia, porque si no el emprendedor se va a dedicar a hacer su empresa y no va a estar llenando papeles y papeles y papeles para tratar de poner un poco de dinero. Y se logran muchísimos resultados, al nivel de que en el Instituto Weizmann, por ejemplo, más del 70% de las inversiones en investigación son de empresas privadas israelíes, entre ellas también Intel, entre ellas muchas de biotecnología. Una de las cosas que me pidió Guillermo antes de que me les comento en chiquitito. Yo trabajé con 2 incubadoras en Jerusalén, una para la nueva juventud mayores de 50 años en lo que es Jerusalén Oriental, auspiciado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, y otra con adolescentes de la ultraortodoxia, auspiciados también por la Universidad Hebrea de Jerusalén y con apoyo del Estado. Y esas 2 sociedades distintas recibieron apoyo todas de empresas privadas para que puedan ser capacitados.
capacitados siempre dentro de las propias empresas, para luego no trabajar en esas empresas, sino ir al mercado libre y poder estar trabajando. De ahí también salieron muchas otras patentes, por ejemplo. Me gustaría, Daniel, que nos contaras cómo es en el día a día, porque ¿qué pasa? Uno acá en la universidad, un alumno tiene que hacer un trabajo y presenta un plan de marketing de X cosa, ¿tá? Pero allá en Israel, o como sucede también en Estados Unidos, el docente no está solo preocupado en evaluar ese business plan desde el punto de vista académico, sino que anima y estimula al alumno a que ello lo lleve a la realidad. Y tengo entendido, pero me gustaría que lo contaras tú, de que el propio docente le ayuda a conseguir un inversor, y si le gusta el proyecto, capaz que el mismo docente se mete en el proyecto y pone plata o pone mento y terminan siendo socios. Y digo, ¿cómo funciona eso en la práctica? Porque acá cuando uno lo cuenta, en Uruguay te miran con cara rara, como que esos mundos parece que cruzar la frontera de la docencia al inversor o del inversor, el cuestión está como medio hasta mal visto. ¿Cómo funciona ya eso? ¿Cómo lo has vivido tú? Creo que te lo comentaba en diciembre cuando hablábamos antes de tu artículo. Ajá. En búsqueda. Una de las cosas que se aplaude en Israel es el haber intentado y equivocado. En las incubadoras en Jerusalén, para ver si podés ir a un comité para que te apoyen a la empresa, una de las preguntas es si ya emprendiste antes. Los emprendedores no lo saben, pero si ya emprendieron antes y fracasaron, tienen más posibilidades de que los acepten que si nunca emprendieron. Parece una ironía, ¿no? Pero tiene mucha lógica para lo que es el emprendedurismo en Israel. Más vale alguien que intentó emprender y ya tiene la chispa emprendedora prendida y fracasó, y el fracaso viene en general o porque quizás el producto no era el correcto, o necesitaría los asesores correctos para poder llevar un producto adelante, que intentar con alguien que nunca se animó, pero como nunca se equivocó, vamos a darle la oportunidad. Más vale alguien que se equivocó y falló que intente de nuevo, a que alguien que nunca falló intente. Se le da a todos igual la oportunidad, pero cuando ya fallaron, como que tienen un foro para poder participar de esos proyectos. Ahora, trabajando con la Facultad de Administración de Empresas en la Universidad de Jerusalén, y eso es lo que te comentaba, me sorprendió muchísimo que acá en la ORT, por ejemplo, hacen un plan de negocios y eso es la tesis. En la Administración de Empresas en la Universidad Hebrea, el hacer el plan de negocios es el primer semestre. En el segundo semestre de la maestría, lo que tienen que hacer es presentarlo a inversores que se los consigue la misma universidad, y no es una incubadora la universidad. Y en el segundo año de la maestría lo que tienen que hacer es el plan de acción, implementarlo. Entonces, no es solo llevar una tesis adelante, sino aprender de cómo ese plan de negocio quizás es muy distinto de lo que escribió en principio en la hoja, cómo se lleva adelante. Muchas de esas empresitas de una o dos personas, al poco tiempo, cuando presentan la maestría, no tienen que presentar un producto de éxito, sino sus resultados de la experiencia, más que nada, planteando obviamente con el plan de negocio cómo fue la introducción al mercado, si es que pudo ser introducido, y mínimo tienen que llegar a la parte del prototipo. Qué interesante y qué diferencia, ¿no? Porque fíjense lo que es el enfoque paradigmático, ¿no? Nosotros acá evaluamos mucho los aspectos académicos, pero no la experiencia. Es más, muchas veces los alumnos, incluso de maestría, se esfuerzan porque la idea de negocio les dé bien en el flujo de caja, pero es absurdo porque el mundo real no es así. En cambio allá quieren la experiencia, pero voy picoteando un poquito. Ahí va, Ron, te quería... No, quiero comentar algo con respecto, porque no solo es el lado académico quien te estimula ese proceso. En Israel viene desde las empresas privadas o públicas igual. Esos quieren aprovechar la experiencia, el conocimiento nuevo, fresco, digamos, que tienen los estudiantes, realmente para pedir que los estudiantes con sus ideas nuevas, frescas, van a construir no solo un plan de negocio, van a hacer un proyecto. Tal vez ese proyecto, y ellos están invirtiendo a veces de su dinero, de sus recursos, si son sueldos básicos o si son equipamiento que tienen que instalar en la universidad.
o dar algún espacio en la empresa para ese estudiante, para que él por lo menos va a intentar y producir un nuevo producto. Y es lo que dijo también Daniel ahora, el vínculo entre academia, Estado y el sector privado, que es el sector que tiene que ser el motor de un país. Le pregunto a Daniel y a ti dos cosas. Una, ¿cómo es muy común allá que sean las empresas las que se acercan a una universidad, por ejemplo, para aprovechar esos recursos intelectuales, etcétera, y decir, bueno, no sé, tengo un problema X y además de buscar una solución con mis gerentes y mi equipo, pensemos juntos? Y por otro lado, hay una parte de ese apoyo estatal que me imagino que viene por el lado de ciertos beneficios fiscales. ¿Cómo funcionan? Vos capaz que contame una parte y vos la parte de esos beneficios fiscales. ¿Son tan importantes como para estimular o son hasta dónde llegan? ¿Cómo operan aproximadamente? Bueno, entonces, bueno, algunos ejemplos, por ejemplo, algún ejemplo, Intel, que es una empresa multinacional muy grande que tiene el centro de desarrollo, digamos, más importante, no solo fuera de Estados Unidos, es más importante, o segundo más importante, que está en el parque que se llama Parque Matan, Parque Industrial de Alta Tecnología en Haifa. Está buscando sus futuros ingenieros en la universidad, en el Technion y en las otras universidades durante sus primeros, segundos años de la tecnicatura, digamos. No voy a esperar antes que ese estudiante, voy a aprovechar que él necesita el trabajo, yo voy a dar la oportunidad que trabaja 2-3 días de semana, hacer un proyecto final, es parte de su trabajo acá en Intel, y yo como empresa privada voy a tener los beneficios. Pero de parte del institucional, como la estimulación desde el gobierno a la empresa privada, a incubadores, a emprendedurismo, hay muchas herramientas que todo están concentrado en una división del Ministerio de Industria y Energía y Labor en Israel, que se llama del Office of the Chief Scientist, es la oficina del científico jefe, que esa división es parte del gobierno que tiene que ejecutar la política de inversión en emprendedurismo, fomentar el emprendedurismo en Israel. Él tiene muchas herramientas, pero tengo que decir que más que nada, más allá de todos los programas, que hay mucho, y voy a luego hablar sobre algunos de esos, el Estado de Israel entendió, no desde el principio, pero entendió hace una época bastante largo, que hay que invertir dinero. Digamos, sí, es inversión en riesgos. Sí, estamos, entre comillas, jugando con los impuestos de los habitantes de la población israelí. Pero la población, los ciudadanos israelíes entienden que para desarrollar un país tan pequeño, con tantos riesgos, tantos peligros y tantas dificultades, está bien que algún parte de mis impuestos tiene que ser invertido en el desarrollo del país, aunque hay un riesgo bastante grande que ese dinero, esa inversión, lo van a tirar un día. ¿Cómo entienden que la seguridad es otra dificultad que tenemos, que casi 20% del presupuesto anual del Estado de Israel lamentablemente tiene que financiar toda la seguridad de Israel, un ejército muy grande? Entonces entienden esto, entienden que es parte del futuro del país y están dispuestos a invertir en riesgo. Y luego de la respuesta de Daniel voy a hablar un poco sobre algunos de los programas. También acá en Uruguay, debo decir, hay programas que están desarrollando a través de las instituciones locales, la ANI, la INEA y otros, pero Israel, con mucho más experiencia y es una etapa totalmente diferente. Y van a ver no solo los programas, las cifras, y
estamos hablando de un país chico en un país, y debo decir, Israel es un país pobre, cuando estamos hablando de un país que está en el... recientemente fue aceptado la OECD, OCDE se dice acá, ¿verdad? OCDE. Sí, la OCDE. Entonces, pero a pesar de ese hecho, Israel es un país pobre, no tiene recursos naturales, no tiene historia de empresas multinacionales grandes, Samsung, Siemens y otros, y a pesar de eso, con los pocos recursos, entienden que en el futuro hay que invertir en capital de riesgo, en empresas de alta tecnología que saben que puede ser que el 50% o 60 o 70 o 90% de esas inversiones va a ser un fracaso, pero aunque están lo haciendo. Daniel, quiero tomar justamente esto que dice Ron y unirlo contigo, que decías que en Israel no está esa aversión al riesgo, es mucho menor, o que justamente se estimula esa tomada de riesgo. A diferencia que en Uruguay, nosotros acá en encuestas de Juan Carlos Dollenar de Intercónsul muestra que la seguridad en el empleo es el atributo más valorado por las personas. Y en séptimo lugar está la autonomía para tomar decisiones. Entonces, ¿cómo juega eso, por ejemplo, en estos casos que tú has visto donde la empresa se acerca a la universidad, cómo se vincula a ese alumno, cómo está ese capital, cómo se vive esa situación, ¿no? en proyectos que tú has participado, que has conocido? Contanos un poquito tu experiencia personal. No sé el dato allá en Israel, pero me parece que allá sería lugar número 1, autonomía de tomar decisiones. Tienen carácter los israelíes, les gusta tomar decisiones. Tenía un empleado que decía: vos dame las herramientas para que yo tome la decisión. Si vos tomas la decisión por mí, me aburro y me voy a trabajar en otro lado. Pasando por los inversores un segundo, creo que hay que entender la diferencia entre lo que es Venture Capital o inversiones de riesgo allá en Israel y lo que yo en los 9 meses que tengo acá voy viendo. O sea, los famosos inversores ángeles. Allá en Israel hay cientos o miles de inversores ángeles. Son inversores que están dispuestos a poner $10.000, más o menos en promedio, para un proyecto que los motiva por alguna razón o que les parece interesante porque tiene perspectivas de futuro o no. No están dispuestos a poner cientos de miles. Hay también formatos de acciones dentro de de acciones, no como acciones, sino acciones dentro de los bancos con inversiones de los privados. Podrían ser cualquiera de ustedes, que ustedes están dispuestos a poner un 10% de sus ahorros en esas inversiones ángeles, y el banco les propone que pueden llegar a tener un 15 o un 20% anual de ganancia con esa inversión, o perderlo todo. Pero tienen una base de seguridad también. Y hay muchísimo de eso. La mayoría de los incubados en Israel consiguen muy fácilmente un primer, segundo y tercer inversor, porque no es solo un inversor que está dispuesto a poner, son varios inversores que ponen para un mismo proyecto, y después se distribuyen los dividendos o pierden todos la plata. Cuando todos, y absolutamente en todas las incubadoras que tuve la suerte de estar en contacto, de trabajar con ellas, el máximo que puede exigir un inversor es el 49% de las acciones. En toda situación los dueños de la empresa siguen siendo los que emprendieron el proyecto. Me he encontrado con situaciones en Uruguay que las exigencias de los inversores son de más del 60% y me han sorprendido un poco. Creo que uno de los grandes motivadores para llevar un proyecto adelante es el que sea algo propio, y el que sea un máximo un 49% allá ayuda muchísimo. Si podría decir una cosa que creo que Uruguay tiene todo el potencial de llevar adelante como Israel, diría un dato que, a ver si lo adivinan, qué tiene que ver, ¿no? 140 por 10.000, 65 por 10.000, 60 por 10.000. ¿Vos adivinás qué es? Yo ya sé lo que me guardo la respuesta. La cantidad de ingenieros cada 10.000 habitantes que hay en Israel. El segundo país es Corea o Japón, no me acuerdo en este momento cuál de los dos, y el tercero es Corea o Japón. La diferencia es más del doble. O sea, yo no creo que sea solo esa la razón, porque no todos los proyectos son hechos por ingenieros en Israel, pero el que haya 140 ingenieros cada 10.000 habitantes y en el segundo país que lo sigue menos de la mitad hace una gran diferencia.
estamos en el primer país en la OCDE que en inversión per cápita en educación. No sé en qué lugar esté Uruguay, pero sé que eso influye muchísimo por mi vínculo con la educación para que esos proyectos se lleven adelante. Es un país, como dijo Ron, que tiene muchos problemas de seguridad. Se invierte el 20% en defensa. Y sin embargo, es el país con mayor inversión per cápita del PBI en educación. Siendo la educación con problemas sindicalistas de sindicatos como acá, siendo la educación prácticamente toda, creo que hasta más que Uruguay, todavía pública, con huelgas y todo, pero al final de cuentas lo que más importa es el alumno y se usa hoy en día se usan muchísimo las tecnologías de información y comunicación, hasta con pizarras interactivas. Y lo que no conozco en Uruguay cómo funciona la educación, pero que hace la diferencia allá, es el diálogo. El maestro y el alumno tienen un diálogo y es mucho más informal que formal. Hoy en día los programas educativos, por ejemplo, le comentaba un día a Guillermo, en la ciudad de Rishon LeZion, el programa educativo lo arman los alumnos. Tienen que cumplir con 5 materias cuando llegan a sexto de liceo, pero el programa educativo lo arman ellos. Cómo lo quieren aprender, qué es lo que quieren aprender y qué tipo de posibilidades y libertades quieren tener. Y eso hace bastantes diferencias. Me gustaría, ahora le voy a pedir a Ron que cuente un poquito, justamente, si bien es necesario que hayan políticas como tenés allí, programas de estímulo, creo que el principal estímulo, por lo que nos cuenta Daniel de su experiencia y lo que contó Ron, está en el propio estímulo, el propio deseo de las personas de superarse. Dijo algo muy interesante, Daniel. Cuando entré al ejército, estuvieron 6 meses, por supuesto le habrán enseñado lo que es